Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias y a la edición de esta semana. Estos son nuestros titulares. Tribunal Supremo de Elecciones pide revisar financiamiento de partidos políticos antes de elecciones nacionales. Retención de especialistas, el principal problema para enfrentar listas de espera. Buscan sancionar el reclutamiento ilícito de menores para cometer delitos. Vamos al detalle de las informaciones. Durante audiencia en Comisión de Partidos Políticos, representantes del Tribunal Supremo de Elecciones piden revisar financiamiento de partidos políticos antes de las elecciones nacionales. Héctor Fernández, director general del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, afirmó que es necesario revisar el tema de financiamiento de partidos políticos para las elecciones nacionales. Así lo manifestó en la Comisión de Partidos Políticos, donde se refirió al manejo de las reglas electorales y las modificaciones que se realizan a estas durante los procesos electorales. El jerarca señaló que ante la proliferación de partidos políticos es necesario revisar ese tema, con el objeto de que los candidatos puedan dar a conocer sus propuestas y que no pasen inadvertidos. Financiamiento público de las campañas electorales, ¿verdad? Para evitar esos compromisos con aquellos capitales pues que van por otros intereses que no necesariamente son el interés mayor de la ciudadanía costarricense. Fabricio Alvarado de Nueva República manifestó que el tribunal hace evaluaciones después de las campañas electorales para realizar mejoras. En ese sentido, consultó si conocen las críticas que han hecho los partidos políticos. Usted conoce las críticas, críticas y observaciones, creo yo que constructivas, que han dado todos los partidos políticos, temas relacionados con permisos para caravanas, con el tema de los toldos, por ejemplo, que se dio en la pasada elección municipal. Todos los reglamentos son emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones. La dirección a mi cargo lo que hace hacer son las propuestas, tanto de reglamentación de alguna situación en particular, como de las enmiendas que deban realizarse. En cuanto a los dos temas concretos que usted consulta, sí, la misma legislación, el mismo Código Electoral establece la necesidad de comprobar una serie de requisitos dentro de lo que es el régimen estatutario de los partidos políticos, tanto a la hora de su inscripción como a la hora de su renovación de estructuras, así como también cualquier modificación que dentro del curso de la vigencia de un partido pues tenga que hacerse a su estatuto o a sus órganos internos. Eso requiere procedimientos, eso requiere plazos y esto es nada más para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Con el aumento en el registro de partidos, con las reglas que son en muchos casos reglas que venían desde el año 52, y hablo de reglas de carácter legal, ¿verdad? No estaban hechos para un registro de más de 100 partidos políticos en este momento. Andrea Marín, de Liberación Nacional, consultó sobre el financiamiento indirecto y cómo han visualizado este tema. Si usted podría profundizarme un poco en cómo han visualizado ustedes específicamente cómo se operacionalizaría en la práctica ese financiamiento indirecto. Ahorita lo que se estaba proponiendo era básicamente las reformas generales. Habrá que establecer ya los detalles o los parámetros, eso requiere un poco, puede ser más de debate o más de reglamento en teoría. La idea es, por ejemplo, no es lo mismo para un partido a nivel nacional o un partido a nivel cantonal, ¿verdad? Porque se estaba previendo tanto para elecciones nacionales como para elecciones municipales, que es todavía donde hay mayor problema, ¿verdad? Y aquí nada más abro un paréntesis, porque hay mayor problema en elecciones municipales. Bueno, en este momento hicimos elecciones en 84 cantones. Multiplique eso, tal vez por un promedio de 3 o 4 partidos por cantón, le dará la cantidad de alcalde. ¿Cuántos de esos candidatos a alcaldías o regidurías solicitaron o manejaron recursos que no pasaron por los tamices que están en la legislación? No le puedo ni asegurar que ninguno, ni asegurar que muchos. Es algo que no sabemos, ¿verdad? El tema continuará en análisis en esta comisión. Presidenta del Colegio de Médicos de Costa Rica advierte que retención de especialistas es el principal problema para enfrentar las listas de espera. Ana Margarita Marchena Picado, presidenta del Colegio de Médicos de Costa Rica, afirmó que la retención de especialistas es el principal problema para enfrentar la lista de espera en nuestro país. Así lo manifestó en la Comisión Ordinaria de Asuntos Sociales en el marco del análisis del expediente
23.611, Ley para la Normalización y Fomento de la Formación de Especialistas y garantizar el equilibrio económico en los contratos de retribución social. Según un censo que se realizó a 1.592 especialistas, el 40% respondió que regresaría a la Caja Costarricense del Seguro Social a laborar si se mejoran las condiciones como por ejemplo calidad de vida, flexibilidad de horarios, entre otros. Que lo que andamos y lo que todos buscamos es cómo mejoramos la lista de espera. Debemos de entender que el problema de las listas de espera es multifactorial, no depende solo de que haya un especialista, porque les comentaba la vez anterior de que conozco y está el caso de un oftalmólogo que está en una clínica periférica de San José, no tenía el equipo, el FACO, que es para operar cataratas, le compraron ahora el equipo, pero no tiene el técnico en oftalmología. Y ese especialista ya tiene 3 ofertas de hospitales privados para que se vaya a un hospital privado porque está desmotivado porque no puede hacer cirugías. Entonces aquí no es solo el tema de especialistas. Priscila Vinda del Frente Amplio consultó cuáles funciones podría perder el Colegio de Médicos al aprobar esta ley. ¿Cuáles funciones creen ustedes que podrían perder el Colegio de Médicos si se aprobara esta ley? Y en su opinión y desde su experiencia, si se estaría generando una inequidad entre los médicos y médicas que son egresadas del sistema nacional y aquellas personas que se forman en el extranjero. Esa como una primera pregunta. Bueno, la función más importante que tiene el Colegio de Médicos y Cirujanos es precisamente velar por la calidad de atención que reciben los costarricenses indiferentemente de donde sean atendidos. La vez pasada mencionaba que igual si usted va a un cardiólogo en medicina privada debe tener la misma calidad y calidez de atención, porque son ambas importantes, que si va al Hospital Tonifacio, que si va al Hospital Monseñor Sanabria. Entonces, nosotros como colegio lo que vigilamos es que se cumplan los criterios mínimos de calidad. Ada Acuña del oficialismo consultó si conocen el nuevo texto. Y me preocupa que vengamos a hablar de un texto que no está siendo afinado, como es este segundo texto, y cuáles serían esos puntos con los cuales ustedes podrían decir, bueno, si cambiamos esto o mejoramos esto, podríamos aprobar este proyecto de ley. Nosotros acá la semana pasada nos referimos precisamente al texto sustitutivo, no al texto original. Y siguiendo su línea, con la exposición que hicimos hoy, lo que quisimos fue ser proactivos precisamente y brindarles insumos para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones. Lo que usted mencionaba sobre el censo que se realizó, los porcentajes, eso fue por eso es que es censo, no es encuesta. Si es encuesta, sí vamos a tener números que den cerrados. Esto fue un censo abierto y por lo tanto vamos a tener respuestas abiertas y van a haber respuestas que se repitan, aunque sean del mismo ámbito. Pero creo que al final hablan de lo mismo, que es calidad de vida y ámbito laboral. El proyecto continuará en análisis en esta instancia legislativa. Diputados cuestionan rebaja del presupuesto del Ministerio de Justicia para el 2025. La presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, la diputada Paulina Ramírez, cuestionó la reducción del presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz en medio de la ola de violencia y criminalidad que vive el país. Dígame una cosa con respecto al funcionamiento del sistema penitenciario. Si bien están reforzando hasta con más personal, ¿cómo se justifica que le rebajen al sistema penitenciario un recorte para atención de personas adscritas de 3.078 millones y para alimentos y bebidas disminuye 10.082, para el servicio de agua y alcantarillado 2.232, servicio de energía eléctrica 673, textiles y vestuario 492. ¿Cómo van a atender 100 policías más si tienen rebajas de tal magnitud, incluso con el servicio de alimentación y todo lo demás? Y por otro lado, también tengo otra pregunta que tiene que ver con los 3.900 millones para remodelación y ampliación de varios CAI, pero también se incluye la construcción de módulos de baja contención de centros institucionales. Se trata del financiamiento del mismo proyecto que venía en el último presupuesto extraordinario, que fue fallidamente incorporado en este presupuesto, en el quinto presupuesto. El jerarca de Justicia, Gerald Campos, explicó que se basaron en el presupuesto enviado por el Ministerio de Hacienda. Nosotros hicimos el presupuesto con base en el monto que el Ministerio de Hacienda nos dio. Lo primero que cubrimos son salarios totales de todo el personal
y lo que queda lo distribuimos en las demás áreas proporcionalmente. Efectivamente va a ser faltante en esas áreas, y lo que me dijo el ministro de Hacienda es que hay un compromiso en el primer movimiento extraordinario para inyectar recursos, porque con lo que nos dan para el sistema penitenciario, tómese en cuenta que está sujeto a la regla fiscal, y tenemos que hacer la distribución hasta donde nos alcance con el monto que este año nos giró Hacienda. Con relación a la segunda pregunta, efectivamente van 2.700 millones para los módulos de baja contención en centros institucionales, nada más que aclaramos que la baja de contención se refiere al perfilado de la gente que vamos a ubicar ahí. La construcción va a seguir los mismos lineamientos que ustedes ordenaron en el presupuesto extraordinario, que se refiere a módulos con estructuras de concreto. El diputado Jonathan Acuña preguntó sobre el faltante de recursos en el presupuesto. Quisiera que me indiquen de cuánto es el faltante de recursos en este presupuesto. 9.000 a 10.000 millones de colones, que hay un compromiso de Hacienda de apoyarnos con presupuestos extraordinarios. ¿Y por qué un extraordinario? ¿De dónde van a salir esos recursos? Eso lo va a mover el ministro de Hacienda. El asunto es que él en este momento me dio un tope con el que yo tenía que hacer la distribución preliminar, y sobre ese tope yo me sujeto porque me dijo que estamos sobre asunto de techo de regla fiscal. Si le dijo eso, señor ministro, le mintió. El señor ministro de Justicia, si le dijo eso, el señor ministro de Hacienda le mintió. La legisladora oficialista Acuña consultó sobre nuevas plazas en el ministerio y expresó su preocupación por el tiempo de contratación de personal. A mí me encanta que el programa 790, Prevención de Violencia, hayan planteado puestos, 22 puestos, lo cual me parece muy bien porque es para los centros cívicos por la paz. La duda que me queda es en términos del tiempo. ¿Cuánto de esto ya está aprobado por la staff? Si estas plazas también se duplican en el Ministerio de Cultura, porque hay un enlace ahí, o son solo plazas que cubren completamente los centros cívicos de paz. Lo consulto de manera que cómo va también en el proceso de esta contratación o de estas personas, estos puestos, y cuándo arrancarían formalmente en el año para que esto sea posible. Requieren precisamente la aprobación de este presupuesto para poder certificar el contenido presupuestario. Nosotros estamos obligados a digamos que presupuestar el empleo pleno o los 12 meses del año. Sin embargo, el proceso para formalizar y poder tener esas plazas ya debidamente aprobadas para su uso y empezar con los nombramientos es un proceso de más o menos 4 o 5 meses, ¿verdad? Entonces, esas plazas estarían disponibles ya posiblemente a partir de mayo del 2025. Los diputados también recibieron en audiencia personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, quienes defendieron su presupuesto para el próximo año. Endurecen medidas para garantizar prisión preventiva en delitos contra la seguridad ciudadana. Los legisladores aprobaron el expediente 23.986, ley para garantizar la prisión preventiva en delitos que atenten contra la seguridad ciudadana. Según la iniciativa, el tribunal ordenará la prisión preventiva del imputado cuando la víctima, la persona denunciante, el testigo y la comunidad se encuentren en situación de riesgo, además de delitos de violencia doméstica. El legislador Gilbert Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad, resaltó la importancia de esta propuesta. Las herramientas necesarias para que nuestro sistema jurídico tenga realmente esa posibilidad de poder que los otros jueces puedan también aplicar con mayor rigidez y con mayor eficacia cada uno de los actos impuros o incorrectos o delictivos que andan cometiendo personas que realmente atropellan la paz de nuestro país. La prisión preventiva también se podrá aplicar cuando haya flagrancia en delitos contra la vida, delitos sexuales y delitos contra la propiedad en los que medie la violencia en contra de las personas o fuerza sobre las cosas, y en delitos relacionados con estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas. Hacienda alerta de afectación a finanzas con reducción de impuesto para democratizar acceso a Internet durante audiencia en Comisión de Ciencia y Tecnología.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, sostuvo ante los diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología que la aprobación del expediente 23.631 para democratizar el libre acceso a Internet generaría una seria afectación de las finanzas públicas. En su exposición, el jerarca sostuvo que no es viable, ya que generaría un fuerte impacto al darse una pérdida de 143.425 millones, equivalente al presupuesto del 2025 de 9 instituciones. Sí se da también una duplicación de esfuerzos, ya que existe quien vele en la actualidad por el libre acceso a Internet en el programa Hogares Conectados y no garantiza el beneficio sobre el consumidor final. El 56% de este subsidio va a ir a los deciles 7, 8, 9 y 10. Eso quiere decir que el decil más alto va a tener casi 4 veces más beneficio con este proyecto que el decil más bajo. Y por esta razón el Ministerio de Hacienda se opone a cualquier tipo de iniciativa que busque debilitar la ruta de sostenibilidad fiscal costarricense. La proponente de la iniciativa y presidenta de la comisión, Joana Obando, se mostró a favor de trabajar un texto sustitutivo, pero dejó en claro que el fin primordial es ayudar a la población de más bajos ingresos. El proyecto no está planteado para los quintiles más altos, está planteado para los quintiles mucho más bajos. Lo otro es cuando se menciona que es un proyecto pensado abiertamente. Concuerdo con usted que uno podría encontrar modificaciones. El jefe de fracción de Nueva República, Paulo Cibaja, mostró su preocupación por el impacto en las finanzas públicas. Esto no es una exoneración, es disminuir la tarifa y sería uniforme para todos. La jefe de fracción oficialista, Pilar Cisneros, pidió a los miembros de la comisión trabajar con el jerarca de Hacienda para buscar una mejor propuesta. Y yo creo que ustedes tienen la mejor intención, pero definitivamente esta no es la ruta para poder ayudar a la gente más pobre de este país a estar conectada. Así que yo creo que deberían tomar en cuenta, yo no soy miembro de esta comisión, nada más estoy reemplazando, pero trabajar junto con el ministro de Hacienda y otras instituciones un nuevo proyecto para ver cómo se logra eso. Luego de esta audiencia, los legisladores acordaron archivar la propuesta de ley. Ministra de Salud explica a diputados de la Comisión de Ambiente propuesta gubernamental para gestionar residuos sólidos. La ministra de Salud y vicepresidenta de la República, Mari Denise Munive, dio detalles sobre la propuesta para mejorar el manejo de los residuos sólidos en nuestro país. Así lo explicó en la Comisión Especial de Ambiente en el marco del análisis del expediente 24.251, Ley para el fortalecimiento de la Rectoría del Ministerio de Salud en la gestión y disposición final de residuos sólidos. Pero básicamente, de acuerdo a la Rectoría del Ministerio de Salud, es fortalecerla para que pueda generar no solamente el análisis de las características geográficas de densidad poblacional y generación de residuos por habitante cada 5 años para valorar tecnologías, evaluar en forma continua las nuevas tecnologías para la gestión de residuos y realizar estas coordinaciones interinstitucionales para actualizar la normativa, valorar la capacidad instalada de estas tecnologías por regiones y fomentar la infraestructura de ellas por medio de la normativa. Y las municipalidades, nuevamente esta visión ya de región o zona para poder tener la disposición de estos lugares, la priorización de la gestión integral de los residuos, la elaboración de este plan municipal con esa visión y la evaluación de la infraestructura y promoción de estas soluciones. La diputada Cintia Córdoba de Liberal Progresista consultó si se ha evaluado el impacto financiero de las municipalidades con esta propuesta. ¿Se ha evaluado el impacto financiero y administrativo que tendría esta ley en las municipalidades, en especial en aquellas que no cuentan con los recursos adecuados? Porque ciertamente hay municipalidades que tienen y cuentan con condiciones económicas, técnicas, para poder hacer frente a estas situaciones y otras que sabemos que no tienen ni los recursos ni la gente para poder darle abasto a esta propuesta. Pero lanzamos en abril una política pública justamente que trae uno de esos ejes importantes, la educación. Y de ahí que ya basada en la 8839 enfatizamos 3 indicadores para pedirle a las municipalidades. El primer indicador es alcanzar
al 2033 un 25% de valorización de residuos y se dan una serie de estrategias interinstitucionales para poder alcanzar de alguna forma esta valorización de residuos, porque tiene que salir de lo que tiene la ley, ¿verdad?, de los gobiernos locales en articulación con muchas otras entidades. Y ahí tal vez le vamos a trasladar toda la información que emitimos en ese lanzamiento, en donde facilitamos alianzas público-privadas, plataformas, entre otros, con el fin de que la población pudiera alcanzar no solamente lo que es la valorización, la separación, sino también hasta el compostaje. Gilbert Jiménez de Liberación Nacional consultó si con la propuesta se va a solucionar el problema del tratamiento de residuos sólidos a corto plazo en el país. Con esta propuesta y con las observaciones que le hemos hecho, ver usted cómo realmente va a solucionar el problema del tratamiento de residuos sólidos a corto plazo, como usted me lo acaba de decir. Esto es una respuesta a corto plazo. ¿Y cómo es que se va a lograr esa respuesta y esa solución a corto plazo? Vean, tal vez sí, aquí disculpen, pero más bien hace 8 meses cuando vine fue más bien lo que iba a decir era la política pública y el plan de acción es lo que vamos a lanzar y que va a venir de alguna manera a responder con todas las necesidades, porque eso era, digamos, lo que, si mal no recuerdo, solicitaba la audiencia. Es más, en ese momento ni siquiera se visualizaba un proyecto de ley porque... Perdón, señora ministra, la traímos porque estábamos en el estudio del tema de la investigación de los residuos sólidos, casualmente. Ajá, sí. Y en ese tema fue que usted dijo que iba a plantear toda una propuesta para... Sí, pero más bien la propuesta del proyecto de ley era para poderle dar una respuesta al corto plazo de acuerdo a las competencias que teníamos nosotros de cómo íbamos a hacer si se nos cerraban y nos apagaban por la vida útil todos los rellenos sanitarios. La iniciativa establece que el Ministerio de Salud sea el ente encargado de emitir los certificados de uso de la tierra para la instalación de estructuras dedicadas a la disposición final de residuos, en lugar de las municipalidades del país. Ante ausencia, diputados convocan nuevamente a exministro del MOP para dar explicaciones ante Comisión de Infraestructura. Tras no asistir a la comparecencia de la Comisión de Infraestructura, Luis Amador Jiménez deberá presentarse para dar cuenta sobre la investigación por las obras de rehabilitación del aeropuerto Daniel Oduber Quirós y el contrato de uso precario de la empresa de revisión vehicular. Los diputados aprobaron convocarlo de nuevo y pedir el apoyo de la fuerza pública o la colaboración internacional de Interpol o la Real Policía de Canadá para cumplir con esta audiencia. El diputado socialcristiano Alejandro Pacheco apoyó la propuesta de volver a citarlo para que rinda explicaciones. Es importante que don Luis Amador venga de forma personal a la Asamblea Legislativa. Ya vimos que no lo llamaron a la Fiscalía y se presentó aún así. Y bueno, nosotros sí lo llamamos y nos dejó plantados. El diputado frente amplista Antonio Ortega también se mostró a favor de traer al exjerarca. Y lo que tiene que pasar es que venga don Luis Amador, y también les adelanto que lo que tiene que pasar en esta comisión es que también venga el presidente Rodrigo Chávez, para que después no pongan un recurso de amparo diciendo que no se le pidió en audiencia la opinión al señor presidente de la República. El representante oficialista Daniel Vargas coincidió en la necesidad de escucharlo, pero dejó abierta la posibilidad de recibirlo de forma virtual. Privarnos también de las respuestas de don Luis porque no esté aquí me parece que es innecesario en esta etapa del proceso. En los próximos días se definirá la hora y día de dicha audiencia. Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictamina iniciativa para ampliar penas de prisión por reclutamiento de menores para cometer delitos. Los legisladores de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminaron el expediente 24.028, que busca sancionar el reclutamiento ilícito de menores para cometer delitos. La diputada Alejandra Larios explicó que esta es una iniciativa que nació en el seno de este órgano legislativo. Este proyecto de ley, lo he dicho en varias ocasiones, nace de esta Comisión de Seguridad y Narcotráfico, en una audiencia que estuvo aquí don Randall Zúñiga, director del OIJ, e indicó que esta era una necesidad, porque en este momento muchas personas menores de edad se están utilizando para cometer delitos, ellos siguen el proceso penal juvenil, pero la persona mayor de edad que les está utilizando no tiene ninguna sanción. Entonces, con este proyecto de ley lo que se está haciendo es tipificar el reclutamiento de personas menores de edad con una pena de 4 a 6 años. Según la propuesta, será sancionado con pena de prisión de 4 a 6 años quien reclute personas menores de 18 años, los utilice o los obligue a participar directa o indirectamente en la ejecución de cualquier delito o delitos tipificados en el Código Penal.
En ningún caso, el consentimiento otorgado por la víctima eximirá de la responsabilidad penal. También se dictaminó de manera favorable el expediente 24.107, creación de la figura de la persona mentora dentro del proceso penal juvenil, modificación a la Ley de Justicia Penal Juvenil. Priscila Vindas del Frente Amplio resaltó la importancia de este tipo de iniciativas. Está creando la figura de la persona mentora dentro del proceso de penal juvenil, y esta persona básicamente es una persona que está ofreciendo orientación, una guía, un apoyo y también una motivación para que la persona menor de edad se pueda reinsertar de manera tanto social como familiar. Y que, acá en esta comisión hemos hablado mucho de las personas menores de edad, de cómo se involucran en el crimen organizado, del reclutamiento de estas personas, pero una vez que llegan a este proceso ya de estar privados de libertad o de un proceso penal, necesitamos también de figuras que ayuden a que estas personas realmente puedan reinsertarse, porque son personas menores de edad, son personas que están a tiempo y que estamos a tiempo todavía de poder reinsertar y resocializar. Además, los legisladores dictaminaron el expediente 24.104, reforma a los artículos 195 y 316 del Código Penal para imponer una pena proporcional a las amenazas con arma de fuego a civiles y a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Los esperamos en nuestra próxima edición.